Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. Los acompaña Silvia Cabrera desde Berlín. El día de las elecciones en Estados Unidos, el 8 de noviembre, los grandes medios estadounidenses decían que solo un milagro podría ayudar a Donald Trump a ganar la presidencia. Sin embargo, contra todo pronóstico, lo logró. Donald Trump se hizo con la victoria y sustituirá a Barack Obama en la Casa Blanca. Los sondeos electorales y la prensa fallaron. Para muchos analistas en esta elección, más que en ninguna otra, quedó en evidencia que frente a la irrupción de Facebook y Twitter, los grandes medios dejaron de ser los agentes centrales para influir sobre la opinión pública y también para poder interpretar a los electores. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación hoy en día en procesos electorales? ¿Qué papel tiene el periodismo en tiempos de populismo y demagogia? Con esto comenzamos nuestro debate hoy en Cuadriga con nuestros invitados. Amir Valle, escritor y periodista, dice que cuando el periodismo responde más a intereses ideológicos que a la defensa de la verdad, nos encaminamos hacia la antidemocracia. Eduardo Siegelbach, especialista argentino-alemán en relaciones internacionales y coach para la integración intercultural, dice que al periodismo se le presenta el dilema de informar o no, sopesando los posibles efectos nocivos de la información. Rosalía Sánchez, periodista española, corresponsal en Berlín de la radio española COPE y del periódico ABC. Rosalía opina que sin una frontera entre información y entretenimiento baja la calidad de la comunicación democrática. Bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros en Cuadriga. Bueno, un tema bastante importante y bastante denso para comenzar hoy nuestro debate. Antes de empezar a tirarle dardos al periodismo y a los periodistas, quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes previeron acaso que Donald Trump iba a ganar, Eduardo? Yo no creía que iba a ganar, creí que Hillary iba a lograr movilizar a las personas que tenía que movilizar en los estados clave y falló en eso. Y eso me sorprendió mucho. ¿Y tú, Amir? Hace casi un año, cuando empezó la campaña, hicimos un Cuadriga y creo que fui el único que dije que peligro, que era posible que ganara. O sea, como Michael Moore, tú. ¿Y tú, Rosalía, lo imaginabas como periodista? Bueno, aquí mismo, en este mismo plato y en este mismo programa, antes de las elecciones de Estados Unidos, poco antes, 3 periodistas coincidíamos en que era perfectamente posible. Es decir, que hay luz y taquígrafos de que bueno, contra todo pronóstico, no, algunos pronósticos, tampoco pronosticábamos que fuese a ganar. Claro, ¿no? Siempre quedaba ese margen, pero que era posible que ganase, por supuesto. Si uno se pregunta ahora si tenía la mayoría de los medios o de los grandes medios de comunicación en contra, ¿qué fue entonces lo que hizo posible esta victoria de Donald Trump? Bueno, pues que la democracia tiene sus miserias y sus grandezas, y parte de esas miserias y esas grandezas es el hecho de que no son los grandes medios de comunicación los que nombran el presidente de Estados Unidos, es la gente. Y en este caso la gente ha decidido. Creo que también es fundamental que lo que llamamos grandes medios de comunicación, estamos en un momento de cambio social, cultural enorme, ¿no? Estamos en el centro de un huracán que se está moviendo a nuestro alrededor. Lo que hace 10 años eran medios indiscutibles con una capacidad de movilizar opinión pública indiscutible, hoy compiten con las redes sociales y con todo un catálogo de medios nuevos, incontrolables para los poderes tradicionales, que están moviendo la opinión, que tienen también su poder. Y ahí eso se escapaba a las previsiones. Amir, ¿tú qué opinas? ¿En qué fallaron los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación? Yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Rosalía. Lo más importante es que hicieron el ridículo. O sea, realmente los grandes medios de comunicación, todos se equivocaron en masa. Creo que salvo 1 o 2 medios que no pertenecen a eso que llamamos las transnacionales de la información, todos se pusieron de acuerdo en negar la posible victoria de Trump. Y como bien dice Rosalía, creo que en ese sentido la fervorosa actividad, para decirlo de algún modo, de las redes sociales apuntaba a sentidos totalmente contrarios. La mayoría de los analistas se iban casi siempre a estudiar qué es lo que decía la prensa general, la prensa grande, las encuestas iban por otro lado, y sin embargo se desoyó y no se le hizo atención, por ejemplo, a algunos momentos climáticos de las redes sociales, de los cambios que a nivel de eso que se hablaba de la población,
del voto, del posible voto, estaba ocurriendo en las redes sociales. Creo que fue un gran error, ¿no? ¿Crees que fue una manipulación de los medios esta cobertura electoral para utilizar estos conceptos que tanto le gusta a la izquierda o al sector de la izquierda? ¿O sencillamente ellos se enfocaron más hacia Hillary Clinton y menos hacia el candidato republicano? Yo creo que lo que funcionó en este caso fue una vieja estrategia de el poder, vamos a decir, el poder económico, etcétera, etcétera, que es el satanizar a una persona, y la prensa compró esa pieza, sobre todo utilizando el deseo que tiene la sociedad moderna y los cauces que está siguiendo en eso que hoy llamamos lo políticamente correcto. Trump era absolutamente incorrecto políticamente. Entonces, obviamente, la prensa compró esa carta y falló. ¿Cuál crees tú que ha sido la estrategia, Eduardo, de los medios de comunicación en estas elecciones presidenciales de Estados Unidos? Yo creo que los medios de comunicación se vieron en una situación que tenían que lidiar con un personaje que había roto todos los tabúes habidos y por haber, y que se iba superando a medida que iba pasando el tiempo de la campaña. Él llegaba a decir mensajes que eran más abominables todavía. Exacto. Y se desdecía también, y podía manejar a toda la prensa y mandando a las personas que fuesen a hablar en su nombre también, a las personas idóneas, para transmitir su mensaje y movilizar así las personas estas que él creía que eran las personas claves para lograr esa victoria. Asimismo, al meter en esa vorágine de guerra entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que quiere la sociedad y lo que no quiere la sociedad, le sacó el aire de los pulmones realmente a muchos de los votantes de Hillary. Aquí lo que faltaron fueron 4 millones de votantes en los estados claves. ¿Crees que fue una estrategia obsoleta, como dice Amir Valle? No fue una estrategia obsoleta, fue una estrategia que sigue siendo válida y que se sigue utilizando mucho. Simplemente, en este caso, los medios de comunicación más habituales fueron los que fueron la víctima de ser utilizados de una forma maquiavélica por Trump. Bueno, es una estrategia que ha sido utilizada durante muchísimo tiempo. Los medios de comunicación siempre han actuado de manera directa como actores políticos. Sin embargo, esta vez no funcionó por todo lo que acabamos de decir. Los medios, sin embargo, no mintieron, ¿no? Rosalía. No, yo no creo, tengo constancia de que ningún medio haya mentido. A ver, los medios tienen cada uno su línea editorial. Es perfectamente legítimo que cada uno tenga su línea editorial, y si el New York Times está empeñado en decir que debe ganar Hillary Clinton, incluso que va a ganar Hillary Clinton, pues está en su derecho en un país en el que hay libertad de expresión. Y los lectores tienen también, por supuesto, el derecho de leer el New York Times y creerse lo que dice. O no comprarlo, no, claro. Entonces, estamos dentro, digamos, no es un juicio moral, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, hay muchos más actores en juego. Y claro, los medios de comunicación tienen que adaptarse a esa nueva realidad si realmente quieren mantener un poder de influencia como el que tenían en una sociedad anterior, en una sociedad que ya no existe. Claro. Entonces, lo que deben ser conscientes unos y otros es que estamos en otro escenario que requiere otras reglas del juego, posiblemente, pero que estamos todavía improvisándolas, porque esto no hay una teoría todavía, ni una guía, ni una hoja de ruta sobre cómo actuar. Claro, ¿cómo crees tú que deberían actuar los medios hoy en día? Mira, bajo este nuevo, este nuevo escenario en el que estamos actuando ahora. Primero quiero decir algo que hablamos antes, que es los métodos que se utilizaron en esta campaña no es que sean, fíjense, no hablé de obsoleto, hablé sencillamente de arcaicos, es decir, son métodos que se venían utilizando, y recuérdense la película de Orson Welles. Es decir, cuando uno mira la película de Orson Welles desde la perspectiva de lo que le pasó a Trump, se da cuenta que son fórmulas que vienen dando, como tú dices, vienen dando guerra hace mucho tiempo, y que los gobernantes y todo lo que se mueve alrededor de ellos, ese poder en la sombra, rescata esos mecanismos cada cierto tiempo. Es decir, eso es lo más importante. Ha funcionado en este caso, es decir, fue contra todas las lógicas completamente, porque justo esa técnica periodística es ir contra toda la lógica visible, es decir, esa lógica a la que van a buscar las encuestas. Si se dan cuenta, todo lo que pasó acá es que las encuestas estaban dando una cosa porque estaban buscando en sitios donde Trump no estaba trabajando, porque no era su interés, era interés del Partido Republicano.
esa O sea, que los división. periodistas cayeron por inocentes. No creo que cayeron por inocentes. Creo que ahí tiene que ver justamente mucho de ese perfil editorial que tiene la mayoría de la prensa, que realmente está encorsetando mucho al periodismo norteamericano en los últimos, digamos, 50, 60 años. El periodismo norteamericano de este tiempo no tiene nada que ver con el periodismo de finales de siglo, ni con el periodismo de inicio del siglo. Es decir, cuando se produjeron los grandes estallidos del periodismo que impactaron al resto del mundo, el periodismo norteamericano. Claro, no tiene nada que ver y estamos en otro escenario. Sin embargo, cuando uno ve los sondeos, sigue siendo la televisión el medio que más influye en la opinión pública, en el público. Entonces, ¿por qué esta vez, si los grandes canales de televisión estadounidenses tenían una marcada línea editorial en contra de Donald Trump, no lograron influir en ese público? Ahí yo hago una precisión. La televisión sigue siendo el medio, digamos, que más influye en la teoría. Yo preguntaría, y ese 63% de personas que dijeron estar informándose de las campañas en Estados Unidos a través de los medios, no cuenta. Es decir, eso es bastante discutible en ese sentido, qué medio hoy influyó. Yo creo que esa pérdida de lo que hablaba Rosalía, la pérdida del protagonismo de los grandes medios en los que la gente antiguamente creía y que hoy ya no cree. O sencillamente tenemos que volver a las teorías de la comunicación anteriores, donde decía, bueno, los medios no son tan influyentes, los medios no son esa bala mágica que llegan y convierten al espectador completamente en lo que nosotros queremos, sino que simplemente los medios vienen a reforzar algunas opiniones, algunas conductas que ya están impuestas, que ya están... Difícil. Yo creo que no. Yo creo que los medios siguen siendo muy influyentes. Sí, especialmente la televisión sigue siendo muy influyente. Pero el caso de Trump lo demuestra, es la prueba fehaciente de que sigue siendo así. Es la televisión la que ha encumbrado al candidato Trump. Lo que pasa es que no era en los informativos, exacto, era en reality shows. Donald Trump ha tenido años y años una presencia continuada en un reality show donde aparecía constantemente, naturalmente, perfectamente maquillado y las luces perfectas y tal, dando una imagen de empresario de éxito, de hombre hecho a sí mismo, que no se corresponde con la realidad. Es decir, cualquiera que quiera escarbar un poco más en quién es Donald Trump, enseguida descubre, está a la vista cómo ha estafado a muchísimos americanos, cómo han tenido que rescatarle bancos y no le han dejado morir porque era demasiado grande para caer, ¿no? O sea, representa posiblemente lo contrario de lo que querían votar muchas de las personas que le han votado. Pero eso no es el mensaje que daba esa cadena de televisión que le ha prestado su plataforma durante, en un programa de entretenimiento, no de información. O sea, que la televisión es influyente, por supuesto, bastante más que los editoriales del New York Times. Muchos votantes de Trump, estoy segura, que habían visto ese programa y no habían leído los editoriales del New York Times. Eduardo, ¿tú qué opinas de todo lo que hemos estado hablando? Mira, yo creo que es un tema bastante más complejo. Cuando tenemos un sistema periodístico que está en evolución, que está cambiando, que tiene otra apariencia de lo que era antes, obviamente a todos los analistas les resulta conflictivo, no saben por dónde agarrarlo el tema. Cuando tienes en las redes sociales mensajes terribles de odio en cantidad, eso, al ser censurado por las redes, también te está quitando parte de lo que es el mensaje popular. No es porque sea una cosa benefactora para la sociedad que se pueda transmitir ese mensaje, pero al censurarse eso te quita también la posibilidad de observar qué es lo que está pasando ahí. Entonces es lógico que eso sea una observación sesgada, que no estamos transmitiendo en la estadística realmente lo que se vive marcando el pulso de lo que pasa en la calle. Claro, bueno, no fueron solamente los medios de comunicación en los Estados Unidos, sino también aquí en Alemania. Los medios mostraron desconcierto ante los resultados electorales. Los titulares del día siguiente de esas elecciones reflejaron estupor por la victoria de Donald Trump, un político que logró capitalizar el descontento de las clases populares con un discurso antisistema y que ha amenazado además con reducir la libertad de prensa y enjuiciar a sus rivales políticos. Oh, Dios mío, rezaba el titular del semanario Die Zeit. Y el Bild, un periódico de marcada tendencia pro-estadounidense, escribía: también lo vamos a lograr con él, en alusión a Merkel y su frase sobre los refugiados: lo vamos a lograr. ¿Por qué él?, pregunta el Berliner Zeitung, y no ella, Clinton.
El diario berlinés Tagesspiegel plantea la interrogante: ¿deberíamos tener miedo? Bueno, estos eran los titulares que veíamos al día siguiente aquí en Alemania, al día siguiente de las elecciones. Y no creo que solamente estos titulares de los grandes medios de comunicación aquí en Alemania, sino también de los periodistas, ¿no? En los cafetines de los medios de comunicación, la pregunta del día era, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué opinas tú de eso? En los cafés y en la peluquería y en los calle, colegios. donde A mí me ha quieras, sí, sí. sorprendido cómo mis hijos en diferentes colegios venían todos de la clase hablando de que habían estado hablando de Donald Trump. ¿Pero qué pasó entonces? ¿Realmente qué fue lo que pasó? La gente le dio la espalda, y digo la gente aquí, hablando de la gente de los medios de comunicación, le dio la espalda a todo ese porcentaje tan importante de electores de Donald Trump. Vamos a ver. Supongo que desde Europa se perciben las cosas un poco diferentes a cómo se está viviendo en el corazón de Estados Unidos. Igual que es muy diferente cómo se ven las cosas en la moqueta, en el tapete de la redacción del New York Times, a cómo se viven las cosas a pie de calle en muchos barrios de Estados Unidos, ¿no? Desde aquí parecía totalmente improbable que una sociedad como la de Estados Unidos optase por un candidato del perfil de Trump. Pero si se escarba un poquito, es decir, si no te quedas en leer la portada de los grandes diarios americanos, pues ves que muchos de los argumentos que ellos daban se caían. El voto de la mujer. La sociedad estadounidense es bastante más machista de lo que nosotros nos imaginamos, o al menos en comparación, pero estos son términos muy relativos, en comparación con lo que es una sociedad europea tipo. No tiene nada que ver. Claro, si no percibimos ese tipo de matices, pues no logramos ver la realidad. Y luego están las encuestas, que era lo que el barómetro por el que... Bueno, las encuestas son no sé cómo decir, un sucedáneo de la realidad. Hace mucho tiempo que sabemos que las encuestas, el margen de error es bastante más amplio que lo que técnicamente demuestran. Y si me apuras, esta no es la primera vez. En Colombia hemos visto un referéndum donde ha dado un resultado completamente al que esperábamos. El Brexit, otra gran sorpresa. Bueno, ya van suficientes sorpresas como para que nos demos cuenta de hasta qué punto nos podemos fiar de las encuestas y de esa visión que los grandes medios nos están dando. Yo creo que el elector de a pie se ha dado perfectamente cuenta de esto desde hace ya tiempo y por eso se informa por otras vías. No va a la portada del New York muchos Times, dicen, no. a manera de broma, que los grandes influenciados por los medios de comunicación fueron los mismos periodistas que trabajan en los medios. Exacto. Pues quizá. Sí. Seguramente si hubiesen votado solo periodistas habría ganado. Me gusta una palabra que dice Rosalía y es escarbar. Sí. O sea, los periodistas hemos olvidado escarbar y nos vamos con la primera que nos ponen. Es decir, los periodistas hoy, el periodismo se hace tan ágil, tan rápido, que generalmente vamos a decir, ese mito del periodismo de investigación, de buscar hasta dónde estaba, de llegar a determinadas cosas, de no creerse la primera impresión que uno tenía, eso ha ido quedando atrás. Y eso, vaya, estoy casi convencido que fue más de lo que pasó, porque era lo que decía Rosalía. Si tú empezabas a raspar el fenómeno Trump, solamente te ibas a encontrar con horrores. Igual que, ojo, o sea, vamos a hablar... hay un chiste español muy gracioso que decía que eso era la elección entre Trump y Hillary, era como elegir entre dos tipos de cáncer con cuál te ibas a morir, ¿no? Porque la prensa tampoco, o sea, vamos a hablar claro, la prensa también atacó duro a Hillary y a última hora sacaron todos los papeles de Wikileaks. Es decir, fue una estrategia bastante caótica que afectó a Hillary en ese sentido, pero también a Trump. Eduardo, tú dices al comienzo de nuestro programa una cita que quiero volver a ella. Al periodismo se le presenta el dilema de informar o no, sopesando los posibles efectos nocivos de la información. ¿A qué te refieres exactamente? Mira, cuando lo que propaga el mensaje de Trump es odio contra grupos étnicos, minorías, cuando lo que hace es poner la ideología sobre bandeja para ataques a esas minorías, entonces estamos viendo realmente que el periodista puede elegir ahí, en decir, no le voy a dar el escenario a esta persona, no le voy a dejar transmitir su mensaje de odio para que no llegue a más personas y no contamine a más personas, o voy a presentar esta información y voy a dejar que el ciudadano ejerza su poder cívico. Pero esa es otra forma de censura, ¿no? Está silenciando a uno de los dos candidatos que pueden llegar a la presidencia de la República.
Es que no hay que pensar en censurar, o sea, sí hay que pensar en saber distinguir cuándo el mensaje es nocivo y poder moderarlo. El problema es que se fueron demasiado para un lado y después cuando quisieron atacarlo y quisieron realmente poner en evidencia cosas y demostrar que estaba mintiendo, vino de parte, por ejemplo, de Kellyanne Conway, la manager de la campaña electoral, la amenaza de que no iban a tener los periodistas acceso a su candidato y a ella una vez terminada la elección por estar siendo hostiles. Ahora, si ellos dejan de ser hostiles, entonces no están haciendo su trabajo de investigación. Y si son hostiles, están también siendo partícipes de la trampa esta que tendió Trump. Ese es un punto interesante el que toca Eduardo. ¿Cómo se puede manejar la información en casos así tan difíciles? O sea, caer dentro del juego de uno de los candidatos o al contrario, silenciarlo para que no se dañe el discurso democrático, el discurso político. ¿Qué puede hacer el periodista en ese caso? El periodista, hablando en términos completamente reales, hará lo que le diga a su jefe que haga la mayor parte de las veces, aunque tenga que discutir mucho en la reunión, ¿no? No hablemos de los periodistas como si fuesen una especie de, no sé, superhéroes. No es así la realidad. Me parece muy interesante ese punto, porque todavía hay una imagen muy naif de los medios de comunicación. Por eso me gusta ese punto que Pero vamos, pero eso no quiere decir que no haya que pelearlo y sobre todo que no haya que informar. Yo no estoy de acuerdo para nada en que la opción sea silenciar o la censura, no. La opción es informar sí o sí. Y ese difícil camino y ese imposible equilibrio entre que si eres hostil te niegan la fuente, que si eres no hostil no te van a dar la información. O sea, eso es el día a día de los periodistas. Ese es el día a día, no solo con Donald Trump, sino con tiene que vender, cualquier el periodista fuente. tiene que vender. Y al tener que vender él, tiene que presentar toda la información. Y a veces se ven utilizados realmente por personas como Trump o como los seguidores que tienen que transmitir así su mensaje del Ku Klux Klan incluso, y lo ponen en portada. Y eso es también dañino. O sea, tenemos que tener presente que al no poner también la contratapa de eso adelante, tenemos lo difícil, ¿no? Porque cada vez que, por ejemplo, los periodistas nos enfrentamos a una noticia, desde la mesa de redacción nos dice tenemos que ser lo más neutral posible. Si tú tienes aquí a este señor que es de derecha, tienes que sacar al otro que es de izquierda y tenemos entonces algo neutral. Yo personalmente eso es demasiado difícil, no creo en la neutralidad ni en la objetividad. Cada uno de nosotros somos un filtro con patas, ¿no? Que vamos a perder. Lo que sí creo es en la honestidad. Exacto. Es decir, no se trata de ser objetivo, porcentaje, no. Se trata de ser honesto, de observar la realidad con todo el rigor posible y una vez observado así, decir, yo personalmente lo veo así y así lo planteo. Bueno, lo cierto es que la relación de Donald Trump con los medios ha sido una especie de amor-odio. Como empresario supo utilizarlos para obtener enorme popularidad, como ya ha dicho Rosalía, y como candidato enfiló sus baterías contra ellos. Los llamó repugnantes y corruptos. Prohibió a determinados medios obtener credenciales para cubrir sus actos. Echó también a periodistas de sus ruedas de prensa y prometió además endurecer la legislación sobre calumnias e injurias. Nuestro mayor obstáculo es la prensa, es tan deshonesta. Historias falsas, todo inventado, mentiras y más mentiras. Esa horrible y falsa imagen que los medios hacen de mí, me refiero al New York Times, es repugnante. No me refiero solo a CNN. Honestamente, todos son malos. No sé lo que es que acaso es complejo de inferioridad? Los periodistas son uno de los grupos de personas más deshonestos que ustedes van a encontrar jamás. Bueno, los periodistas son el grupo más deshonesto que ustedes van a encontrar jamás. Esto lo dijo Donald Trump. También ha dicho otras cosas como no es libertad de prensa cuando los diarios y otros tienen permiso para decir y escribir lo que quieren, aunque sea completamente falso. Yo me pregunto, y la verdad es que me llama mucho la atención, Amir, que este discurso de este hombre conservador, populista de derecha, se parezca muchísimo a los discursos de populistas de izquierda, como en América Latina. ¿Por qué sucede ¿Por qué se va contra la prensa?
todos los extremos se topan, o sea, eso es la ley de oro. Yo creo que hay que mirar algo interesante. Los periodistas hemos perdido y creo que por eso es que le está sucediendo mucho, sobre todo desde la década del 50, después del fenómeno de la revolución, ese impacto, la revolución cubana que significó, que polarizó el periodismo a nivel internacional realmente. Yo creo que hay que tener en cuenta que a partir de ese momento se perdió algo que iba siendo como una ley del periodismo, tratando de lograr eso que decía Rosalía. Es decir, un periodista nunca puede ser neutro porque uno tiene su cultura, su ideología, su formación, etcétera, pero uno tiene que tratar de ser honesto y demostrar esa verdad con una honestidad, aunque no nos duela. Tú eres venezolana, yo soy cubana, somos periodistas. Cuando analizamos el tema de nuestros países, más allá de nuestro criterio, nosotros tenemos que atenernos a determinadas realidades. Y eso es una cosa que se llama sencillamente pertenencia cívica. ¿Honestos con el público? Con el público. El problema es que nosotros tenemos que recordar que el periodismo es sencillamente un modo de darle a la persona la posibilidad de actuar cívicamente. Es decir, darle todo lo que esa persona necesita para que esa persona piense y opine, no como se convirtió luego el periodismo en un medio de propaganda para insuflar determinadas verdades, que es lo que está sucediendo mayormente hoy. Por eso Trump puede decir eso, sencillamente porque uno de los grandes problemas del periodismo norteamericano hoy, básicamente, para decir solamente el periodismo norteamericano, es que no se le da a la población todos los extremos de la verdad, se le oculta extremos de la verdad, de acuerdo al perfil editorial o a los intereses políticos o de lo políticamente correcto que representa ese medio de prensa, la noticia va a tener una u otra mirada. Eso afecta la veracidad, la honestidad periodística de la que decía... No, aunque yo como periodista prefiero hablar de la realidad a la verdad, porque ¿quién tiene la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Tú qué opinas de todo lo que acaba de decir él? Yo creo que primero hay que rescatar una cosa positiva del mensaje de Trump, es que ha aprendido un adjetivo nuevo, cuando antes manejaba solamente 4, que aprenda de repente lo que quiere decir deshonesto. Me parece fantástico, porque es uno de los adjetivos que más se utilizaron para describirlo a él. Sí. Ahora tenemos que ver realmente qué es lo que pasa también con todos los juicios que quedan pendientes, en los cuales hay mucha gente que ha sido defraudada. Tenemos escándalos no menores que los de Bill Clinton, sino bastante mayores, en los cuales hay muchas víctimas mayores que en cantidad y en números de una forma exorbitante. Y tenemos que darnos cuenta que no se puede achacar toda la culpa a un periodista por mostrar o no mostrar las cosas tal como son, porque la verdad no se obtiene nunca de una sola fuente. Incluso por más que uno intente, no puede ser objetivo, porque uno está manipulado, quiera o no, por su propia emoción, por sus propias concepciones, por sus propios valores. Uno muestra. El periodista lo que hace es indagar, es escarbar, como habíamos dicho antes, sacar información a la luz y presentarla y dejarla al público que haga su propio análisis, que tenga su propia capacidad y que en base a eso determine no solamente quién va a votar el día de mañana, sino qué posturas va a apoyar y cómo va a manejarse cívicamente, estando, por ejemplo, en demostraciones en contra de cosas que le parezcan aborrecibles y demás. No termina, como dijo Hillary Clinton, no termina la obligación del ciudadano en ir y votar. Tiene que seguir siendo partícipe del sistema. Claro, bueno, los medios quedaron esta vez en estas elecciones muy mal. La confianza en los medios de comunicación se ha visto erosionada por las percepciones de imprecisión y sesgo en las informaciones. Según el American Press Institute, solo 6% de las personas en Estados Unidos dicen tener mucha confianza en los medios de comunicación. Una realidad que tiene eco también en otros países, aquí en Alemania, por ejemplo, aunque el sistema de medios es distinto, dominado por canales de radio y televisión de servicio público, el 42% de la población duda de la credibilidad de los medios. Prensa mentirosa, así gritan los manifestantes contra los medios de comunicación en una manifestación del movimiento xenófobo Patriotas Europeos contra la islamización de Occidente, Pegida. La protesta se dirige principalmente contra la política migratoria del gobierno de Angela Merkel, pero también contra la prensa. Y yo vuelvo otra vez, Amir. La protesta es
esta protesta que es contra las políticas migratorias de Angela Merkel, es una protesta del grupo Pegida, un grupo de extrema derecha, populista. ¿Por qué se utiliza siempre a la prensa dentro de sus protestas? ¿Por qué siempre la prensa es el foco para verter toda su ira? Si yo fuera miembro de Pegida, también hubiera hecho lo mismo. Te lo digo por eso. Si, ponemos un ejemplo claro. Si se recuerdan, cuando estaban dándose todos estos fenómenos de, vamos a decir, problemas con supuestos inmigrantes, personas que violaron, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que reflejaba la prensa? Solamente reflejaba eso. Y obviamente eso al movimiento que promueve esas diferencias le va a molestar. Pero recuerdo que faltó y que hubo una gran queja que los medios no reflejaron el gran apoyo humanístico que hubo en Alemania a favor de los refugiados. Es decir, ahí está el gran problema de la prensa acá, fue justo eso. Nosotros necesitábamos demostrar el mal, necesitábamos mostrar el mal, pero uno tiene que acordarse que el mal y el bien funcionan juntos. Y en este caso, lamentablemente, le dimos a todos los movimientos extremistas el pretexto de que nos criticaran como periodistas porque estábamos todo el tiempo atacándolos a ellos y no usamos el otro elemento que hubiera sido mucho más genial desde el punto de vista periodístico, que era darle cabida a todos esos procesos humanísticos que todavía hoy en este momento están sucediendo aquí mismo en esta ciudad. Es decir, Rosalía, que esa ira que vemos volcada hacia los medios de comunicación viene de gente que no se siente realmente identificada, reflejada en los medios de comunicación. Sí, lo que ellos piensan y como ellos piensan no se corresponde con lo que ven en la realidad que muestran los medios. Yo ahí no estoy para nada de acuerdo en las acusaciones que vuelca Pegida contra los medios de comunicación, pero sí que creo que los medios de comunicación siempre es una buena ocasión, y esta vez nos la brindan en bandeja, el hacer autocrítica y el preguntarnos por qué pasa eso. Y encuentro motivos, De verdad creo que el periodismo, los medios de comunicación tienen una tendencia a dejar de reflejar la realidad. ¿Por qué? No es porque seamos malos, como piensan los de Pegida, o porque deliberadamente se quiere acallar una cierta forma de ver las cosas, que habrá ocasiones en que sí, pero no es la mayoría, sino porque la comunicación hoy en día es una gran industria. Es una gran industria con cauces, la información circula por cauces, digamos, autopistas perfectamente regladas, en las que ciertos periodistas tienen cierto acceso a las fuentes y en determinadas circunstancias. Nos falta hacer algo que es muy fácil, salirse de la autopista, no tienes más que coger una de las salidas y hacer trabajo de campo. Los periodistas nos falta hacer más trabajo de campo, que es el mismo tema del que estamos escribiendo y al que escuchamos al portavoz del Gobierno y al que vamos a la manifestación a ver qué dicen, sencillamente comentarlo con la gente de a pie, ver qué se dice en el colegio, ver qué dice la iglesia, ver qué dice tu peluquero, ver qué... Y ahí es donde se palpa realmente una serie de malestares que la prensa no está sabiendo recoger y que, sin embargo, sí que se recoge y con un burbujeo absolutamente espectacular en las redes sociales, en los blogs. Entonces, ahí nos están comiendo terreno y yo creo que es un buen momento para hacer autocrítica y pensar por qué. Vamos a pasar a otro informe que vamos a presentar ahora, porque la canciller Merkel ha sido blanco de los ataques de Pegida, incluso de la derecha radical de Alternativa para Alemania, que ha puesto en jaque a su partido, la CDU. La canciller ha dicho que para ganar las elecciones no necesita un programa muy elaborado, sino el voto de la gente. Tras las elecciones regionales en Mecklenburg ante Pomerania y aquí en Berlín, esto quedó demostrado. Se ha dicho últimamente que vivimos en tiempos en los que los hechos no cuentan. Eso quiere decir que a la gente ya no le interesan los hechos, sino que responden a sus sensaciones. Y la sensación es la siguiente: yo estoy llenando el país de extranjeros y Alemania será pronto irreconocible. Y resulta que sería ilógico responder con datos duros, aunque yo, y ustedes me conocen bien, sería capaz de recitarlo todo de memoria. Bueno, la era postfáctica, donde los medios de comunicación, como hemos estado diciendo acá, tienen que adaptarse.
¿Cómo lo lograrían? ¿Cuál sería el rol de los medios de comunicación en esta nueva era donde los hechos parece que no importan tanto como las emociones? Yo creo que sí importan los hechos. O sea, dejar los hechos de lado es un error. Es lo que quiere realmente la gente esta. Pero tenemos que saber que también cuando hay gente que solamente responde a la doctrina y si no cree, simplemente descarta los hechos que se les presentan, a esas personas no las vamos a lograr convencer. Se puede acceder a esas personas a través de la educación y no es el rol del medio el educar. La educación se tiene que impartir a otro nivel. Entonces tenemos que tener claro que en la medida en que desaparezca la comprobación de los hechos de los medios están dejando de hacer su papel. Pero es difícil este rol de los medios de comunicación hoy en día, de los medios tradicionales, como hablábamos, hoy en día donde Twitter y Facebook tienen tanta penetración en la gente, ¿no? ¿Cómo se puede dar esta actuación de los medios tradicionales con estas redes sociales? Yo creo que hay que buscar el equilibrio y que no hay que olvidar que los medios sociales están dando un nivel de información lamentablemente no comprobable, ese es el gran peligro de las redes sociales, que los medios tienen que tener en cuenta también. Es decir, me parece que los medios de prensa, nosotros los periodistas, el periodista independiente, que es otra figura que está surgiendo mucho, sobre todo acá, o sea, periodistas que se hacen su propia vía a partir de todas estas redes sociales, tienen que tratar de buscar ese equilibrio, pero sin olvidar lo que hemos dicho aquí. Es decir, el hecho no representa solamente un facto, no representa solamente una realidad. Alrededor del hecho hay que mostrar determinadas circunstancias que son las que hay que darle a esa persona y el periodista, los medios lo tienen que hacer. Rosalía decía algo que me parece que es muy interesante. Nosotros como periodistas de pronto tenemos que enfrentarnos al medio, a los jefes del medio, porque a veces no podemos decir realmente todo lo que hemos encontrado, todo lo que queremos decir, todo lo que queremos transmitir. Pero yo creo que ese reto ya no parte solamente de nosotros, sino de un nivel superior de entendimiento, de que es muy simple, o lo hacen o se van del aire, porque cada vez va ocupando más espacio en la población y en el credo de la población estas redes sociales, estos medios, lo que da, y lamentablemente, repito, muchas veces esa información que está circulando en redes sociales y en medios no tiene la, vamos a decir, seriedad necesaria como para ser creída. Rosalía, ¿hasta dónde llega el poder de estas redes sociales, de Twitter, de Facebook? Se dice que Donald Trump ganó con ese apoyo de la gente de Facebook. Tiene aproximadamente más de 15 millones de seguidores en Twitter. ¿Hasta dónde llega el poder de estas redes sociales? Es enorme y no ha encontrado todavía el techo. Sigue creciendo. Hoy yo creo que junto a la televisión es el gran poder que mueve opinión pública y que tiene esa capacidad además de crear emociones instantáneas, rápidas. Que haya muchos casos... O sea, que es perfecto para esta época fáctica. Que haya muchos casos en que haya informaciones falsas y que estemos viendo fenómenos absolutamente inexplicables. Sí, pero bueno, es que están haciendo el acné juvenil de las redes sociales está ahí. Démosle tiempo y yo lo veo con un gran optimismo. A pesar de las dificultades, yo creo que es un gran medio de comunicación y que para las democracias va a ser una gran vía de que el ciudadano se exprese, conecte con otros que piensan como él y realmente obtenga ese poder de hacer opinión también. ¿Cuál crees tú que es el rol que tienen estos medios no tradicionales como Facebook, Twitter, estas redes sociales en las democracias? Yo creo que están moldeando ahora opinión de una manera que no tenían prevista, para la cual no estaban preparados tampoco ellos, y están viendo los problemas a medida en que van surgiendo y están tratando de arreglarlos. Ahora, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que ha estado siendo indagado por el tema de las censuras que hay de cosas que están en contra del reglamento que tiene Facebook de bloquear todos los mensajes de odio. Por ejemplo, se plantó una situación en la que se pasaba un mensaje de odio de blancos, de negros, de gente que quería matar policías, y de casualidad no, sino porque realmente el sistema que tiene no es apto para lograr ese bloqueo. Pasaron de censurar el tema del asesinato de policías. La justificación de actos criminales está prohibida en Facebook y, sin embargo, no están capacitados
hoy en día para eliminar ese tipo de cosas de la plataforma. De todo lo que hablamos ahora acá, una última pregunta, un poco ya para ir cerrando el debate. ¿Tú crees que los medios de comunicación tradicionales están en crisis hoy en día? Yo creo que ven de todas maneras la crisis de una manera diferente a lo que debería ser. Sí tienen la problemática de los cambios que hay, por ejemplo, de que la prensa escrita ya no está tan presente porque la prensa online la está desplazando mucho. Sí tenemos diferente desaparición de redes de radio y que se ve todo mucho más por internet porque es mucho más fácil hacer un streaming. Y tenemos un cambio, una nueva visión de toda esta forma de transmitir lo que es el periodismo. El paradigma está cambiando y tenemos que ver cómo nos adaptamos nosotros a esas nuevas épocas. Amir, ¿crisis del periodismo? Yo creo que sí, hay una crisis de periodismo, pero que es resolvible. O sea, esa crisis se puede resolver. Y yo creo que se puede resolver basado en una recuperación de los valores del periodismo. Es decir, no como lo estamos haciendo ahora. Y lamentablemente en ese sentido no le veo a los grandes medios la posibilidad de hacerlo. Como decía Rosalía, me gustó mucho lo que ella decía de apartarse de las vías, apartarse de las autopistas. Está siendo hoy una de las grandes vías para resolver y encontrar ese otro periodismo y dar esa otra voz que la persona necesita para hacer cívicamente su presencia en la sociedad. Claro, como tú decías, buscar la realidad, esa verdad, como tú la decías, por otros medios, ¿no? Bueno, Rosalía, he perdido el tiempo y no tenemos ya tiempo para tu última, pero bueno, hay oportunidad para la prensa, ¿verdad? Con eso terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Escríbanos a Cuadriga o a mi Twitter personal, SCabreraS. Queremos escuchar también sus opiniones. Hasta luego.